que tenía no era permitido dentro de sus normas usar métodos anticonceptivos. Hubieron muchas revueltas al respecto de la permisión de que se utilizaran estos métodos anticonceptivos, y uno de los que más va a tener efecto va a ser pues la aparición de la píldora. Entonces, cuando esto aparece, pues empiezan a producirse cambios sociales radicales, ¿no? Hubieron corrientes, como por ejemplo los que hablaban acerca de la liberación femenina y otros aspectos en los cuales ellas indicaban que tenían todo el derecho de poder decidir si ellas querían embarazarse o no. Y ello condujo a otras actitudes que actualmente están dentro de una norma que se llaman los derechos sexuales y reproductivos. Y estos derechos sexuales y reproductivos los avala la Organización Mundial de la Salud y cumplen una serie de criterios, una serie de derechos que van principalmente en la salud de la mujer, pero repercute también en la salud del hombre. Bien, entonces vamos a tocar un poquito de este tema en dos clases. En una primera vamos a hablar principalmente de los métodos hormonales y las generalidades y los métodos hormonales. Y en una segunda vamos a hablar de otros métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a empezar. La FDA, que es el organismo que regla los diferentes medicamentos o dispositivos de uso médico para la salud del ser humano en Estados Unidos, pues ha descrito una serie y ha aceptado una serie de métodos que se pueden utilizar para prevenir un embarazo. Y de estos, pues la mayoría son aceptados en todos los países. Así tenemos los métodos hormonales, no hormonales, y dentro de los métodos hormonales tenemos las píldoras anticonceptivos, los métodos inyectables, los parches, los dispositivos de implante subdérmico, tenemos los dispositivos intrauterinos, y también tenemos los no hormonales, siendo las más frecuentes, la T de cobre, pero existen otros como el preservativo, como el condón femenino, como los métodos quirúrgicos, que tienen mayor o menor efectividad dependiendo del tipo de uso, del cuidado y grado cultural que tiene la pareja, del uso adecuado, ¿ya? Entonces, estos parámetros permiten determinar qué tan efectivo puede ser un método anticonceptivo. Y esta efectividad puede ir desde el 99.9%, ¿ya? Que se presenta, por ejemplo, en las píldoras anticonceptivas combinadas, hasta un 95%, y en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, el preservativo, pues porcentajes un poco menores. Todos estos métodos anticonceptivos son catalogados efectivos porque bien usados impiden la posibilidad de un embarazo. Si ustedes ven en el cuadrito que les estoy mostrando, ¿vean? Que la mayoría de los métodos anticonceptivos a usar, ¿ya? Son menores a 1 por cada 100 mujeres que utilizan determinado método. Y hay dos cosas que resaltar. Una, que no existe un método
que nos dé el 100% de efectividad, ni siquiera los métodos quirúrgicos. ¿Y esto por qué? Porque pudiera ser que no se tenga la efectividad necesaria porque el médico no tiene el conocimiento suficiente para hacer el método anticonceptivo, porque pudiera ser que haya lo que se conoce, por ejemplo, en el caso de un bloqueo tubárico bilateral, un proceso llamado recanalización espontánea, porque pudiera ser que el dispositivo que yo coloqué se movió y ya no cumple con la efectividad que tiene que cumplir, porque pudiera ser que expulsó el método anticonceptivo a utilizar, porque pudiera ser que la paciente que usa un anticonceptivo oral no tiene el cuidado de tomar todos los días su píldora y pues va a producir una alteración en el ciclo ovárico en el cual puede haber ovulación y por lo tanto puede haber embarazo. Y entonces todos ellos son factores que hacen que falle el método anticonceptivo a utilizar. Pero bien usado, deben saber que tiene una alta tasa de eficacia. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende también de que un método anticonceptivo cumpla con su efectividad? Depende de la tolerancia que tiene. Hay algunas personas, por ejemplo, que no toleran los métodos anticonceptivos. Sea porque desarrollan migraña, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos hormonales, sea porque les produce mucho sangrado, en los casos que tienen progestágenos puros, ¿no? Sea porque lo relacionan con que les presenta o les produce dolor, en el caso de los dispositivos intrauterinos como la T de cobre, o podría ser que, por ejemplo, haya una falla porque el método anticonceptivo no cumplió con su labor de protección, por ejemplo, cuando un preservativo es mal usado, sea porque se rompe, o sea porque lo retiran antes de tiempo, o hay un derrame de semen cerca de la vagina, y entonces todos estos son riesgos que tiene el método anticonceptivo y que si no se tiene cuidado, pues puede tener como efecto no deseado un embarazo, ¿ya? Y entonces, aquí muestro, desde los más efectivos, las cirugías, por ejemplo, sea la vasectomía en el varón o sea la esterilización quirúrgica en la mujer, y los dispositivos intrauterinos, en los cuales solamente tenemos con T de cobre. En el caso de Perú, y ya les tenemos el modelo T380A, el espiral ya fue retirado del mercado, el 7Q, que tampoco no lo tenemos nosotros, ¿ya? Y cada vez está retirándose más del mercado. O tenemos los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, o sea, aquellos que tienen solamente progestina, ¿no? También muy efectivos y tienen indicaciones precisas, como por ejemplo puede ser menstruaciones abundantes, ¿no? O podría ser un implante subdérmico, existen varios en el mercado. El etonorgestrel es el que actualmente se está utilizando, ¿ya? Da una protección para 3 años. O podemos tener métodos inyectables que pueden ir desde unos que duran un mes hasta otros que usan 3 meses, ¿no? Y hemos ido viendo muchos de ellos durante el desarrollo del curso. Otros menos efectivos aún son, por ejemplo, el uso de los condones, espermicidas, las cápsulas cervicales, ¿no? El anillo vaginal, ¿no? Todos estos métodos anticonceptivos los tenemos en el mercado, todos. No hay uno solo que no. Quizás el que menos se usa actualmente, por ejemplo, es el diafragma, ¿no? Y esta es una constante en todos los métodos anticonceptivos en los cuales la mujer tiene que colocarse algo dentro de la vagina. Aún no se supera esta etapa. Muchas mujeres tienen miedo o tienen cierto pudor para colocarse alguna sustancia dentro de la vagina. Uno de ellos, por ejemplo, es el anillo vaginal, que da una excelente protección, pero el hecho de estar cambiándoselo cada 3 semanas
y colocar uno nuevo, el temor a que de repente no cumpla con su efectividad, pues no es uno de los métodos que a la fecha sea de los más usados, cuando en realidad su beneficio es muy bueno porque casi no produce efectos indeseables, pero por lo que les manifiesto, no es muy usado en nuestro medio. También tenemos otros métodos anticonceptivos que se utilizan para otro tipo de anticoncepción. Y aquí vamos a hablar un poquito de la anticoncepción de emergencia. Yo les mencioné en alguna oportunidad que antiguamente nosotros teníamos una paciente que había sido violada y que estaba en sus días de posible ovulación. Estas pacientes, aparte de recibir un adecuado tratamiento por lo que había pasado, por el acto de violencia que había tenido, pues necesitaba, entre otras cosas, usar un antibiótico que previniera alguna enfermedad de transmisión sexual, pero también un anticonceptivo que sea eficaz y que permita que no haya posibilidad de un embarazo no deseado producto de esta violación. Entonces, en ese entonces no había el anticonceptivo de emergencia que conocemos ahora con el nombre de levonorgestrel. Y entonces usábamos un método alternativo que era el método de USP, que consistía en darle altas dosis de un anticonceptivo normal con la finalidad de evitar justamente un posible embarazo. Esto con el tiempo llevó a que se creara el anticonceptivo de emergencia. Y este anticonceptivo de emergencia no era otra cosa que eso, ¿no? Dar una dosis alta de una progestina y que mientras más pronto se podía usar, pues más efectiva era, ¿no? Con el tiempo se vio también que este método era mucho más efectivo si se repetía la dosis dentro de las primeras 24 horas. Algunas recomendaciones actuales indican que debería tomarse la segunda dosis a las 12 horas, ¿ya? Pero lo que debemos tener en cuenta en este método anticonceptivo es que no tiene la misma efectividad que usar un método anticonceptivo como los que los he mencionado anteriormente. Su tasa de anticoncepción es mucho más baja, ¿ya? En el mejor de los casos, si bien usado, puede llegar hasta un 85%. Pero, mientras más lejana estaba el uso de esta píldora de emergencia del día que se había tenido las relaciones sexuales o de la posible ovulación, o si es que por alguna razón ya se había producido un embarazo, pues la píldora del día siguiente no evitaba que ese embarazo prosiguiera su curso, ¿no? Entonces, es por este motivo que la anticoncepción de emergencia no debería considerarse un método anticonceptivo por su alta tasa de falla. Y además produce alteraciones en la menstruación en los ciclos siguientes. Básicamente lo que va a producir es un atraso menstrual que va a condicionar en la paciente la posibilidad de pensar que está embarazada. Y en otros casos puede producir sangrado vaginal. El acetato de blipristal no se utiliza a la fecha, ¿ya? No por lo menos en nuestro país. Pero tiene un esquema para utilizarlo como anticoncepción oral de emergencia. Los efectos indeseables que tiene este medicamento, pues hace de que no sea realmente uno de los métodos a elegir como método de anticoncepción de emergencia, ¿ya? Vean en esta diapositiva y vean ahí la tasa de embarazo de los diferentes métodos anticonceptivos, ¿no?
y cómo, por ejemplo, un espermicida pues prácticamente no da mucha protección. Es por eso que los espermicidas deben usarse con otro método asociado. Puede ser preservativo masculino, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, que yo lo use con una técnica que se llama, eh, eh, ya me olvidé, perdón, eh, coitus interruptus, ¿ya? En el cual el varón eyacula fuera de la vagina de la mujer. Entonces esto aumentaría la posibilidad de que se evite un embarazo, pero no son de los más efectivos. Igual pasa con la abstinencia periódica, ¿no? La abstinencia periódica o método del ritmo es un método que debe utilizarse preferentemente en aquellas mujeres que tienen ciclos regulares. No es favorable para aquella paciente que tiene variaciones marcadas en su ciclo menstrual. Y eso es obvio porque no puede determinar en qué día está ocurriendo la ovulación por la variabilidad que existe en la misma. ¿Ya? Recuerden que la primera fase del ciclo es muy variable. En cambio, la segunda fase del ciclo siempre va a durar 14 días. Pero no tenemos manera de determinar fácilmente cuándo es esa fase del ciclo. Existen otros métodos, como el método de la temperatura, el método del moco cervical, para determinar qué día uno está ovulando, pero lo deben hacer personas que sean muy cuidadosas al respecto y no va a darles una tasa aceptable de anticoncepción si se usan solos. Métodos como el diafragma y métodos como el preservativo, vean, tienen una marcada posibilidad de embarazo. ¿Ya? Y esto se da no solamente por la falta del uso correcto, sino porque en muchas oportunidades lo que ocurre es que justo el día de la ovulación, pues tienen relaciones sin protección. Y entonces la tasa de falla aumenta. O que se rompió el preservativo, o que generalmente pues tienen una reserva de preservativos y ese día le faltó y entonces ya no hay protección anticoncepción. Entonces esto hace pues de que el uso diario, el uso correcto se pierda. Cuando aparece la píldora, su principal efecto sobre la población fue el hecho de que prevenía casi todos los embarazos. Entonces, las usuarias dijeron que por primera vez tenían un método anticonceptivo capaz de protegerlas de un posible embarazo, aún teniendo relaciones sin protección durante sus días de ovulación. Y este fue el boom, fue lo que cambió la idea acerca de los métodos anticonceptivos. Como les digo, la mayoría de los anticonceptivos orales van a dar una protección de cerca del 99% y las píldoras actuales dan una protección de hasta el 99.9%. Cuando se usan anticonceptivos orales combinados, esto puede disminuir un poquito en cuanto a la efectividad, pero las nuevas progestinas, aún con estrógenos, pues dan también valores muy altos de protección. ¿Cuál es la ventaja de usar una píldora que tiene solo progestina con una píldora que tiene un anticonceptivo oral combinado? El problema es que el que da la anticoncepción preferentemente es la progestina, sea evitando la ovulación, sea engrosando el moco cervical, ¿no? Disminuyendo la motilidad tuárica, pero el anticonceptivo oral combinado tiene la ventaja de que también va a regular la menstruación, que eso es algo que no puede hacer la progestina pura. La progestina pura generalmente va a dar spotting, generalmente va a dar irregularidad de la menstruación, falta de menstruación,
Pero cuando uno usa un anticonceptivo oral combinado, pues la mujer va a menstruar justamente en los días que deja de usar el anticonceptivo. Recuerden que la mayoría viene en una combinación 21x7 y últimamente está habiendo otras presentaciones que son 24x4. Y es en estos últimos 7 días o en estos últimos 4 días donde la mujer va a tener su menstruación. Aparte de ello, si nosotros vemos que el uso de los estrógenos y las progestinas de forma combinada han demostrado que mejoran el acné, que mejoran el dolor menstrual, que mejoran la cantidad de sangrado, pues esto ha permitido que sea de mayor y más frecuente uso el uso de los anticonceptivos orales combinados. Otro método que también da una buena efectividad, ¿ya? Unos hablan de 95%, otros hablan de casi 99%, es pues la T de cobre. En un principio, pues pensaban que colocarse un cuerpo extraño dentro del útero les iba a impedir tener unas relaciones sexuales adecuadas, pero poco a poco se ha ido perdiendo ese temor, ya que eso no es cierto. La única molestia que pueden tener con un dispositivo intrauterino es que alguna persona que sea muy sensible pueda detectar o sentir los hilos del DIU, que si bien algunas parejas se quejan de esta sensación, pues no es motivo suficiente para no poder usar este método anticonceptivo. La ventaja del DIU es que es un método no hormonal, por lo tanto no altera la menstruación, por lo tanto no hay cambios en el estado emocional de la paciente. Muchas de las pacientes que usan métodos anticonceptivos hormonales refieren que tienen una mayor irritabilidad, sobre todo cuando se aumentan de gestinas, lo que producen es retención de agua. Y al producir retención de agua, pues se sienten un poco hinchadas, hay cierto dolor de cabeza, tensión mamaria, pero sobre todo se preocupan bastante por su peso. Entonces, una de las preguntas que ustedes le van a hacer es, yo cuando use este método anticonceptivo voy a subir de peso, pues tienen que explicarles que sí, se puede producir un poquito de retención de agua, que ese subida de peso no debería subir más allá de 2 o 3 kilos, que si ella empieza a subir más es porque probablemente haya alguna alteración que se esté produciendo con el uso de los anticonceptivos en su metabolismo, o que pues esté ingiriendo alimentos por ansiedad, ¿no? Y le quiere echar la culpa al método anticonceptivo. Entonces, todas estas cosas hay que explicarle al paciente cuando uno empieza a usar un método anticonceptivo por primera vez. Los métodos quirúrgicos, como ven, deberían llegar casi al 100%, ¿no? Y acá el mayor error que tenemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es que podemos hacer una ligadura estando embarazada. O podemos tener un defecto de la técnica quirúrgica. Como estos métodos anticonceptivos se utilizan con cirugía mínimamente invasiva, entonces muchas veces se ha visto que se ha ligado el ligamento redondo en vez de ligar la trompa. Motivo de falla, obviamente, porque la trompa sigue permeable. O, como les mencionaba, había la posibilidad de una recanalización. Por eso se han ideado métodos, técnicas quirúrgicas de ligadura que aseguren mejor la posibilidad de esta recanalización tubálica, ¿ya? En cambio, en el factor masculino, la técnica es mucho más fácil. Es mucho más adecuado a realizar una esterilización masculina en cuanto a facilidad de la técnica y recuperación. Pues generalmente no necesita sala de operaciones, es una técnica quirúrgica ambulatoria, se utiliza un equipo especial, no produce ningún efecto en el varón, no produce dolor. Claro que si no se tiene el cuidado del caso o no se utiliza una técnica quirúrgica adecuada, pues tener complicaciones como hematomas, ¿ya? Pero la mayor falla de la esterilización masculina es que mientras que en la mujer la esterilización produce anticoncepción inmediata, en el varón hay que esperar 3 meses para que yo, mediante un estudio de espermatograma, en el cual me digan que ya no se ve ningún espermatozoide, pueda indicar que puede tener relaciones sexuales sin protección a partir de la fecha. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía la esterilización masculina, el hombre iba a su casa, a la semana tenía relaciones y resultaba embarazada. Y entonces se preguntaba, ¿cómo voy a ser yo el papá de este niño si yo me he hecho la vasectomía?
pero no le explicaron esta parte. Y es que los espermatozoides tienen una reserva que está dada por las vesículas seminales. Y en esas vesículas seminales, hasta 90 días pueden estar presentes los espermatozoides. Y va a depender, obviamente, también de la actividad sexual, ¿no? Entonces, mientras duren estos 90 días, el varón deberá usar un método anticonceptivo, que en este caso debe ser el preservativo, ¿ya? Otros métodos como el Norplan, ¿ya? Que ha sido reemplazado el Norplan actualmente por el Implanon, eran métodos que se colocaban debajo de la piel. El Norplan son 7 barritas que se colocan debajo de la piel, mientras que el Implanon es una sola barrita. ¿Ya? Tiene una progestina que se va liberando en microdosis todos los días y tiene una duración variable. En el caso del Implanon, dura 3 años y al cabo de los cuales se retira y se puede volver a colocar otro dispositivo. Y en el caso de los inyectables, también dan una buena eficacia, pero el mayor problema que tenemos con los inyectables, porque son solo progestágenos, en su mayoría está en el hecho de que va a producir irregularidad en la menstruación, son poco tolerados, es el aumento de peso y el cambio de carácter, y los trastornos emocionales que se producen en ese tipo de anticonceptivos es más marcado y por lo tanto este es uno de los principales motivos por los cuales es abandonado este método. Ahora ustedes ven ahí que dentro del cuadrito hay una parte donde dice uso típico, uso correcto y sistemático, y una flechita más oscura que dice uso correcto, sistemático y típico. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Se refiere al uso que generalmente da el paciente, pero que no siempre es la indicación médica.